Noticias Telemundo. Muy buenas noches, yo soy Vanessa Ock y estas son las noticias que usted debe saber antes de terminar su día. El presidente Trump lucha por llenar lo más pronto posible la vacante de la jueza Ruth Bader Ginsburg, pero ya tiene oposición dentro de su propio partido. Si las elecciones fueran hoy, 6 de cada 10 latinos votaría por Joe Biden, mientras que menos de 2 lo haría por el presidente Trump. Así lo revela una encuesta de Telemundo, NBC y el Wall Street Journal. Y el coronavirus puede transmitirse incluso a través del aire, así lo dicen los nuevos lineamientos del CDC, que advierten el virus es uno de los más contagiosos. Se cumple la tradición. Esta noche cortinas negras engalanan como tributo el asiento que ocupó la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Más en un momento, pero iniciamos con la batalla por la silla de la magistrada. Y es que la bancada demócrata en el Senado está evaluando alternativas para detener las intenciones del presidente Trump de llenar la vacante antes de las elecciones. Una de ellas es lograr que 4 republicanos no participen del proceso. Precisamente hoy, una segunda senadora republicana dijo que no considerará a la persona que nomine al cargo. Alma Zamora nos presenta el panorama desde la capital del país. Adelante, Alma. Buenas noches. ¿Qué tal, Vanessa? Pues reviven muchos temas pendientes en el país, como la idea de ampliar el número de jueces que compone la Corte Suprema. Actualmente son 9, pero hay algunos que piensan que podrían ser hasta 15 para que haya más igualdad y equidad en este país. El reemplazo de la jueza Ruth Bader Ginsburg desata una inevitable pugna dentro y fuera de los partidos y una carrera contra el reloj si se quiere llenar la vacante. Faltan 44 días para las elecciones presidenciales. Históricamente, la confirmación de un magistrado de la Corte Suprema toma al menos 42. Van a tener un efecto sumamente importante, especialmente porque estas serán las elecciones más litigadas de toda la historia, porque ya hay muchas peticiones en los tribunales sobre el correo postal y otras cosas más. Y bueno, eventualmente esas decisiones van a tener que llegar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y los ojos están en el Senado, donde algunos republicanos como Lindsey Graham cambian la postura que tenían en 2016. Pero hoy, la senadora Lisa Murkowski de Alaska se unió a Susan Collins de Maine y rechazan tomar una decisión antes del 3 de noviembre. This constitutional abuse. El nominado demócrata a la presidencia, Joe Biden, consideró que apresurar el nombramiento del próximo juez es un abuso de poder contra la Constitución. Esto al tiempo que los líderes de su partido dicen estar unidos con la meta de demorar el proceso. Si esta vacancia en el corte es llenado con un nominado del presidente Trump, no vamos a ver nuestros derechos como inmigrantes expandidos. Mientras, el mandatario sigue bombardeando de mensajes a sus seguidores. Su nueva consigna: Fill that seat. This is the shed. Mensaje que le habla a la base conservadora de su partido. Alban Zamora, Noticias Telemundo. ¿Y a quiénes mira el presidente para ocupar la 9ª silla de la Corte Suprema? La primera en la lista sería Amy Coney Barrett. Es la jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito 7. Tiene 48 años de edad, fue profesora de leyes de la Universidad de Notre Dame y está en contra del aborto. También opcionada Bárbara Lagoa, jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito 11. Tiene 52 años de edad, es de descendencia latina, cubano-americana y anteriormente sirvió en la Corte Suprema de la Florida. Y Alison Jones-Rushing es la jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito 4. Tiene apenas 37 años de edad. Sería la magistrada más joven en servir en el Supremo. Es la favorita de los evangélicos, fue nominada por Trump y tiene un historial de oponerse a los derechos de la comunidad LGBT. Esta pugna no se ha quedado en la capital federal. Este fin de semana un grupo de manifestantes llegaron hasta la casa del líder del Senado, Mitch McConnell, en Louisville, Kentucky. Con consignas y carteles criticaban a McConnell, quien tras lamentar la muerte de Ruth Bader Ginsburg anunciara que llevaría a votación a quien el presidente nominara para sustituir a la jueza. Al menos una persona fue arrestada. Pero mientras esto sucede, continúan los tributos a la recién fallecida juez. Esta noche, cortinas negras cubren la que era su silla, el estrado y la entrada a la Corte Suprema. Esta tradición data del siglo XIX, mientras las banderas frente al edificio permanecerán a media asta por 30 días.
Pasamos ahora a la última encuesta electoral hecha por NBC News, el periódico Wall Street Journal y Telemundo, realizada esta semana entre los votantes registrados. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, un 62% de los votantes latinos votaría por el ticket demócrata de Joe Biden-Kamala Harris, mientras que el 26% lo haría por el presidente Trump y su vicepresidente Mike Pence. Más reñida está la contienda entre los votantes no hispanos, ya que el 50% de ellos votaría por Biden-Harris y el 45% por Trump-Pence. El siguiente dato también reafirma la opinión que tienen los latinos sobre el presidente Trump, porque casi 6 de cada 10 desaprueba la manera en que está haciendo su trabajo como presidente, mientras que solo un 30% la aprueba. Esto en contraste con la totalidad de la muestra, que valora como positiva la gestión en un 45%. Pero aquí, otro dato importante entre los votantes latinos: ha mejorado la percepción de Trump en los últimos años. En el 2016, un 78% de los latinos tenía una impresión negativa y solo un 15% positiva. Hoy, en el 2020, ese rechazo ha disminuido en un 22%. Es decir, 2 de cada 10 personas lo ven con mejores ojos, aumentando también su porcentaje de aprobación. En un momento donde el coronavirus ya alcanzó las 200,000 muertes, la mitad de los latinos desconfían de Trump y creen que Biden manejaría mejor la pandemia, 53% contra el 17%. Más desconfianza también tienen de Trump los inmigrantes, porque el 62% cree que Biden protege sus derechos y los trata humanamente, frente al 16% que piensa lo mismo de Trump. Mientras que en lo económico, pese a que la gran mayoría de los votantes latinos desaprueba a Trump, le dan casi el mismo crédito que a su contrincante Joe Biden. Piensan que ambos manejan casi igualmente la economía, 41% y 39%. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades actualizaron su guía sobre el COVID-19. Ahora en su página web plantean que el coronavirus se propaga fácilmente a través de partículas pequeñas que producimos incluso cuando respiramos. Así, la agencia se alineó con las investigaciones que desde hace meses advertían sobre los contagios aéreos. Antes, la entidad gubernamental afirmaba que los contactos cercanos y las partículas liberadas durante un estornudo o cuando hablamos eran las principales formas de contagio. Clases suspendidas y estudiantes en cuarentena ha sido una constante para muchas universidades que han intentado tener clases presenciales. Este cierre de planteles afecta a los negocios aledaños, que hoy sufren las pérdidas de las ganancias. Aunque algunas escuelas ya han abierto sus puertas para un porcentaje de sus estudiantes, los negocios siguen sufriendo por la nueva realidad. Guadalupe Venegas nos cuenta más. Good morning, guys. El restaurante de Delia es de los más populares entre la comunidad universitaria del Colegio Occidental en el área de Los Ángeles. Incluso ofrecen un burrito especial para los estudiantes. Antes de la pandemia vendían hasta 1,500 por semana. Ahorita vendemos, vamos a decir que unos 300 burritos. Con las universidades cerradas o abiertas a una capacidad limitada, negocios como el de Delia han perdido gran parte de su clientela. Creo que el 80% de nuestra clientela viene del colegio. Y son miles las universidades en todo el país que han creado microeconomías dependientes de su funcionamiento. Hay más de 4,000 universidades a lo ancho de todo el país, a las cuales acuden cerca de 20 millones de estudiantes. Para los negocios que las rodean, antes era una ubicación ideal, pero hoy sufren por la pandemia. En el área de Georgetown, Juan ha perdido casi toda su clientela estudiantil y dice que su restaurante sobrevive gracias al apoyo de su arrendador. Hemos podido negociar nuestra renta, por lo menos. En Georgetown estamos pagando menos de la mitad de la renta de lo que pagábamos usualmente. Y otros como Adrián, quien tiene un restaurante en Ann Arbor, Michigan, ha cerrado sus puertas ya que el negocio no es sostenible en una ciudad donde una tercera parte de los habitantes eran estudiantes. Hemos estado cerrados desde ya tiene casi 6 meses, pero no estamos solos. Tenemos mucha compañía, hay muchos restaurantes que han cerrado. Y aunque la Universidad de Michigan ha reabierto para algunos estudiantes, hoy contribuye a los más de 4,000 contagios en universidades del estado en los últimos 10 días, por lo que una reapertura completa aún no se avecina. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. En España, los residentes de la capital protestaron por las restricciones impuestas a los barrios con altas tasas de contagios de coronavirus.
Los inconformes exigían que las medidas fueran para todos en la ciudad, al tiempo que pedían la renuncia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Las restricciones que inician mañana afectan a unas 860,000 personas que solo pueden salir de sus vecindarios para trabajar, estudiar o ir al médico. En Gran Bretaña, en tanto, se impondrán multas de hasta $13,000 a los contagiados o quienes sean seguidos como contacto cercano que no estén acatando las órdenes de aislamiento. La medida entrará en vigor la próxima semana. Allí se reportan cerca de 44,000 nuevos casos cada día. Las bandas exteriores de la tormenta tropical Beta ya se dejan sentir en las costas de Texas. El mar comenzó a golpear la localidad de Galveston y varios muelles ya fueron rebasados por la altura del agua. Las autoridades han emitido advertencia de marejadas para toda la costa de ese estado y también para Luisiana. Se espera que Beta toque tierra el lunes en la tarde o el martes temprano. Precisamente hoy se cumplen 3 años del azote del huracán María a Puerto Rico, el evento natural más mortífero en territorio de Estados Unidos en los últimos 100 años. Al final, los expertos le atribuyeron más de 3,000 muertes. María devastó la isla y tuvo meses a miles sin servicio eléctrico. Todavía hoy existe una gran frustración por los problemas que aún persisten en la isla con la red eléctrica y la reconstrucción de las viviendas. El ojo del huracán María entró por Yabucoa, al sureste de la isla, y devastó el pueblo. Allí sus residentes aún esperan por ayuda para reconstruir sus hogares. Nuria Sebasco, de nuestra estación de Telemundo Puerto Rico, nos tiene esta historia. Yamari Morales ha vivido siempre en esta playa de Yabucoa, conocida como el sector El Negro. Es la única mujer pescadora del área sureste. Conoce bien la costa, pero admite que el 20 de septiembre de 2017 subestimó el poder del mar ante el huracán María. Que siempre hasta que las tormentas no pasan de categoría 1, nosotros como que no conocemos tanto desde chiquito el oleaje que no apresuramos rápido, pero llegué a la hora de las 3 de la tarde, le dije a las personas que no relajo. Y fue precisamente por esta costa en Yabucoa donde entró el huracán María. Y aunque hoy ven el mar tranquilo, hace 3 años para esta misma fecha, las olas llegaban hasta unos 18 y 22 pies de altura. La casa de más abajo se la llevó completa, ellos lo perdieron todo. La situación de Yamari y su comunidad se replicó en varios sectores de este municipio. Hicimos un censo y habían cerca de 2,000 viviendas que se vieron afectadas parcial o totalmente. Pero muchas de esas reparaciones son temporeras, por lo que se espera por fondos federales para arreglos permanentes. Yamari no puede esperar por la burocracia y como sabe de construcción, literalmente levanta el hogar de sus padres. Yo sola poco a poco. Llevo 2 años y 8 meses o 6 meses, algo así, poco a poco, de aquí para allá y ayuda y personas que me han dado la mano en la administración. Yamari es descendiente de colonos de Yabucoa. No tiene títulos de propiedad y aunque vive en una zona susceptible a eventos atmosféricos y cambio climático que provoca erosión de la playa, no contempla mudarse. Bueno, y cambiando un poco de tema, el incendio forestal que azota una gran parte de California creció a cerca de 100,000 acres, afianzándose así entre los más grandes de la historia del estado. Las llamas continúan amenazando a comunidades del desierto y de la zona montañosa. Los bomberos esperan lograr avances con el cambio en las condiciones climáticas. Arrestaron a una mujer sospechosa de enviarle al presidente Trump un sobre con ricina, un peligroso veneno. 3 agentes le dijeron a Associated Press, bajo condición de anonimato, que la detención ocurrió en la frontera con Canadá, país desde donde supuestamente se envió el paquete que fue detectado antes de llegar a la Casa Blanca. Los funcionarios agregaron que la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, enfrentaría cargos federales. Bueno, en California investigan a un incidente donde un oficial le disparó una bala de goma a un manifestante. La policía de Los Ángeles publicó estas imágenes captadas por una cámara corporal. Las mismas muestran a varios agentes tratando de dispersar a los manifestantes que protestaban tras la muerte de George Floyd. El afectado dijo que el impacto le causó graves lesiones en los genitales y que requirieron de cirugía de emergencia. Un grupo de manifestantes instalaron un campamento en Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El movimiento ya desata polémicas, mientras el mandatario asegura que es una señal de que su gobierno está cambiando al país. Víctor Silva tiene este reporte. Unos rezan y otros lanzan consignas en contra del presidente.
manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO tomaron la avenida Juárez, una de las principales vialidades de la Ciudad de México. Instalaron un plantón con alrededor de 500 tiendas de campaña para exigir la renuncia del presidente López Obrador. Ha usado la ley a su favor de un modo hipócrita para poder concentrar todo el poder en su persona gradualmente. Aseguran que no están de acuerdo con su gobierno ni con la manera que ha manejado la crisis del COVID-19. La pandemia se ha manejado con las patas. 72,000 muertos lo dicen. ¡Viva AMLO! ¡El mejor presidente de la historia! El movimiento ya ha polarizado opiniones. Los seguidores de Obrador aseguran que no es una manifestación legítima. No podemos esperar un momento de dignidad de esta gente. Que paguen sus impuestos. Si no quieren a López Obrador, que vengan a la revocación de mandato. Los manifestantes advierten que no piensan moverse de este lugar hasta recibir una respuesta del gobierno y que esperan personas provenientes de Chihuahua y de Chiapas. Por su parte, el presidente de México aseguró que están en su derecho de manifestarse y que el plantón es un signo de que su gobierno está cambiando las cosas. Están protestando los conservadores. Antes protestaba el pueblo. De acuerdo con el grupo, el plantón emula el movimiento encabezado por el mismo Andrés Manuel López Obrador en el 2006, cuando cerraron Avenida Reforma por el presunto fraude electoral. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. La pandemia, la crisis sanitaria y la económica se han mezclado con la situación política de Venezuela para formar un cóctel explosivo en ese país. Muchos están esperando la apertura de las fronteras para irse, pero como nos reporta Mardoley Prim, otros están dispuestos a asumir riesgos mayores. La hiperinflación y la miseria avanzan. Y aunque el COVID mantiene a Venezuela y al mundo en cuarentena, hay quienes se irán como puedan. Las peligrosas trochas o vías aéreas son algunas de las opciones. Para muchos, una decisión que se toma por necesidad y no por gusto. Dora, aunque tiene vivienda, cree que lo ha perdido todo frente a la hiperinflación. Quizás hace unos años, si hubiese pensado en irme, que no lo hice, pues, tenía una base, o sea, tenía un capital para irme afuera. Y aunque le teme al COVID, Dora cree que ante la inseguridad y la crisis de los servicios, en Venezuela no podrá ayudar a los suyos. La misma preocupación la tiene Dinora, quien desde el estado sureño de Bolívar lucha contra la falta de gas y electricidad. Hace año y medio su esposo y uno de sus hijos migraron a México. Ella debió unírseles en mayo, pero la pandemia modificó los planes. He agarrado una opción, como decir, para irme por tierra, pero de aquí de Puerto Ordaz hacia la frontera, tanto del Táchira como de Maracaibo, que es donde yo puedo tener más opciones de cruzar hasta Bogotá y de ahí agarrar mi vuelo directo para Monterrey. $180 cuesta el traslado desde Caracas a la frontera. Muchos esperan cruzar por el puente, otros se van por las trochas, pero esta es la última opción, pues es más costosa y peligrosa. Hay quienes también lo arriesgan todo para irse al Caribe y toman lanchas para llegar a Aruba, Curazao o Trinidad. Ante la pandemia, se desconoce cuántas personas se han ido del país recientemente, pero desde que recrudeció la crisis en 2018 a la fecha, 5.2 millones se fueron. A veces puede más la necesidad que el COVID y autoridades de países vecinos así lo asumen. Por ello, en Colombia ya se estima que al menos 200.000 venezolanos crucen la frontera en los próximos 5 meses. Desde Caracas, Mardoley Prim, Noticias Telemundo. Ya estamos de regreso y les cuento que un joven arquitecto peruano estuvo buscando una bicicleta ligera para transportarse por la ciudad y evitar así un posible contagio de COVID-19 en el transporte público. Pero como no podía pagar una, la inventó y la hizo con bambú. Liliana Choi nos trae su historia. Víctor Barraza se desplaza como un bólido por las calles de Lima en su bicicleta, pero no es una bicicleta convencional. Su marco es de bambú y aunque el concepto no es nuevo, él asegura que su versión resiste hasta 250 libras de peso, el resultado de una ardua investigación sobre la planta. Es un bambú muy resistente, tiene nudos muy cercanos, ¿no? Y tiene una pared, bueno, nosotros le hacemos un pequeño refuerzo ahí, pero tiene una pared muy gruesa. Desde su taller en la azotea de su casa, cuenta que buscaba una alternativa ligera y rápida de transporte, pero no tenía dinero para comprar una bicicleta de metal o aluminio. La idea de probar esta legendaria caña vino a su mente cuando vio los bosques en la parcela de su familia. No es un árbol,
es un pasto, ¿no? Es un pasto gigante, un pasto de la época de los dinosaurios. El arquitecto dice que construir una le toma un par de semanas. Actualmente hay mucha demanda de bicicletas porque cada vez más personas las ven como una alternativa al transporte público, al que evitan subir, pues según las autoridades este es un potencial foco de contagio de coronavirus. Víctor asegura que una bicicleta de carrera de bambú puede costar la mitad de una convencional y tiene otras ventajas por el tipo de material. Como el bambú tiene un coeficiente de flexibilidad inherente al material, lo que hace es que el cuadro absorbe las vibraciones del camino. Entonces estás manejando sobre un cuadro que se va comiendo los huecos, los baches y no te los pasa a ti a través del asiento. Víctor, quien ya tiene varios pedidos, espera que algún socio inversionista le permita agrandar el negocio. Mientras tanto, se preocupa en capacitar a agricultores en la siembra del bambú y en enseñarle a los artesanos locales el proceso constructivo de las bicicletas ecológicas. En Lima, Perú, Liliana Choi, Noticias Telemundo. Un partido de fútbol sin público fue interrumpido por un inesperado espectador. Un guacamayo voló hasta el centro del terreno y se posó sobre la cabeza de una de las integrantes de la selección femenina de Brasil, que entrenaba en Río de Janeiro. Ahí lo ven, un hombre quiso sacarlo del terreno, pero la hermosa ave decidió hacerlo por sus propias alas y el entrenamiento pudo así continuar. ¡Qué belleza! Y con esto nos despedimos, que tengan un lindo inicio de semana, pero quédese aquí que ya mismo comienza Zona Mixta. Buenas noches.